Le das play a tu podcast favorito y suena un anuncio. Seguís escuchando tu podcast favorito y a la mitad suena un anuncio. ¿Por qué un podcaster está dispuesto a sacrificar la experiencia de usuario de su propia audiencia? ¿Por cuánto dinero se ha vendido tu podcaster favorito? O, en este caso, yo mismo. ¿Cuánto dinero me generan los anuncios en mi podcast? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Leo Meléndez y les doy la bienvenida a No es un hobby, mi podcast sobre podcasting, creación de contenido, monetización, emprendimiento, marca personal y varias cosas más que vamos a ir descubriendo a lo largo de los próximos episodios, continuando en esta serie de podcast cinematográfico de Marvel al desnudo. Te diría que si recién te enganchás, vayas 4 o 5 episodios hacia atrás para escuchar por qué estoy hablando de todo esto y por qué te estoy contando las métricas de mi podcast delante de todo el mundo. Y más importante aún, por qué te estoy contando que decidí sacrificar todas mis convicciones y monetizar mi podcast sacrificando la experiencia de mis oyentes, de mi audiencia. En realidad no es que haya sacrificado mis convicciones, sino que desde un día, en determinado momento, con mi podcasting amateur, me di cuenta que tenía cierto impacto y empecé a buscar por todos lados, y no te lo miento, la forma de monetizar. De hecho, entre mis amigos del podcasting amateur me llaman muchas cosas y se ríen de que me gusta mucho el dinero porque llevo mucho tiempo intentando monetizar, por un lado, mis podcasts y por el otro, mi podcasting. Como siempre hablamos también en este feed, me resultó más fácil monetizar mi podcasting, mis aprendizajes, mi experiencia, mi marca personal, lo que fuera, o sea, trabajar, vivir del podcasting, me resultó mucho más sencillo que monetizar mis podcasts. Pero no te miento, uno de mis sueños sería... Una de mis cuentas pendientes sería el de monetizar mis podcasts y no tener que preocuparme por trabajar, que seguiría trabajando. Pero si yo monetizara podcast cinematográfico de Marvel y ganara lo mismo que gano trabajando, solamente grabando, bueno, igual que cualquier persona que está escuchando esto, imagino, ¿no? Si ganara lo que necesito ganar para vivir solo con podcast cinematográfico de Marvel, te puedo asegurar que solo grabaría podcast cinematográfico de Marvel. Ahora, si yo para vivir, porque mi verdadera pasión es grabar ese podcast, si yo para vivir de ese podcast, para satisfacer mi pasión de grabar ese podcast, tengo que poner anuncios, y por supuesto que los voy a poner. Y ese es el juego que estoy haciendo ahora con podcast cinematográfico de Marvel a través de la plataforma Acast, con un acuerdo, podríamos decir que llegué con la plataforma que me permite publicar mi podcast de manera completamente gratuita. Acast es una plataforma de pago, tenés que pagar para publicar en Acast. Yo en este caso tengo un plan bonificado durante un tiempo limitado, que ya te iré contando estas condiciones, gracias a un acuerdo y bueno, gracias a que el podcast para la gente de Acast tenía cierto potencial. Bueno, también gracias a Sune, vuelvo a agradecer que Sune me pasó el contacto y me permitió, o sea, me pasó el contacto, yo mandé el email y bueno, y ahí tuvimos un intercambio de email bastante largo hasta que logré convencer a la gente de que PCM, Podcast Cinematográfico de Marvel, tenía potencial para estar en la plataforma y monetizar. Con el detalle que vuelvo a repetir, que justo me habían bajado las métricas, que no tengo los mismos números que antes, que Marvel viene un poco de capa caída y demás. Bueno, el tema es que desde el 14 de octubre del año pasado empecé a publicar el podcast en Spotify, en Acast, perdón. A partir de de esa fecha, un mes adelante, recién logré que el podcast califique para monetizar, y a partir de ese momento estoy monetizando poniendo en todos los episodios por lo menos 3 anuncios. Uno a los 5 minutos, uno a la mitad del episodio. Los episodios suelen durar 1 hora. Uno a los 5 minutos, otro más o menos a la media hora y uno 5 minutos antes del final. En algunas ocasiones pongo 2 mid-rolls, 2 anuncios en el medio del podcast que entiendo y tengo completamente claro que es demasiado. 4 anuncios en un solo podcast. ¿Por qué lo hago? Porque estoy probando. Quiero probar. Tengo la posibilidad de que me dieron la plataforma para probar y quiero probar cuánto es el máximo que puede alcanzar, cuánto es el máximo de dinero que puede alcanzar mi podcast cinematográfico de Marvel, publicado en Acast y a través de anuncios. Que es la primera vez que lo hacemos
con este podcast. Como te decía, hemos intentado monetizar por micromecenazgo, por podcast exclusivos a través de Mumbler, con patrocinadores, algunas pequeñas marcas, empresas, algunas comiquerías de Argentina, un estudio de abogado que siempre fue muy gracioso, un oyente que tiene un estudio de abogado y nos patrocinó durante más de un año. Lo monetizamos a través de, como siempre, a través de Twitch, ¿no? En la época de la pandemia y pospandemia. Hemos vendido camisetas, tazas y merchandising del podcast y de Marvel a través del podcast. Hemos hecho y hemos conseguido algunos canjes, ¿no? Gente que nos daba, por ejemplo, cómics o micrófonos o insumos tecnológicos a través de que nosotros hagamos publicidad, porque bueno, el podcast siempre tuvo un público bastante fiel y imagínate en las épocas de Infinity War, Endgame y demás, bueno, el podcast tenía, o sea, no sé, con el podcast de Spider-Man, con la review de Spider-Man No Way Home, ese podcast tuvo más de 3.000 reproducciones. O sea, fue una locura. Más de 3.000 reproducciones tuvo esa review. Un año después y la gente lo seguía escuchando como si fuera nuevo. Es tremendo. El tema es que, bueno, depende mucho de la vigencia que tengan y la necesidad que despierte la temática de Marvel en cada momento. Pero bueno, nosotros ahí constantes, y esta es la primera vez que lo monetizamos a través de anuncios, y como te digo, teniendo la posibilidad de hacerlo totalmente gratis, quiero experimentar y quiero ver realmente, no solo por ambición, no solo por codicia, pero sí quiero saber cuánto dinero puede generar este podcast. Entonces te voy a contar esto, desde el 14 de octubre hasta hoy, hasta el día de hoy. Está publicado este podcast en Acast con anuncios insertados, con anuncios programáticos insertados más o menos desde el 15 de octubre, vamos a decir. A ver, acá debo tener la fecha exacta. No, mira, bastante más. Lo publiqué el 14 de octubre, empecé a publicar y los primeros ingresos llegaron el 7 de noviembre. Bueno, no, está bien. Casi un mes después, 3 semanas, como te decía, casi un mes después, 3 semanas después de comenzar a publicar en Acast, el podcast el 7 de noviembre, el podcast generó sus primeros 2 céntimos. Puse 3 anuncios en el podcast y ese mes el podcast empezó a generar 2 céntimos, fue lo primero que generó. ¿Cuánto y cuándo fue lo que más generó el podcast? Fue el día 27 de noviembre, fue el día que más ingresos generó. Estamos grabando esto, por las dudas de que lo estés escuchando en el futuro, el 15 de marzo. El 27 de noviembre generó 2,62 euros. Ojo, de 2 céntimos a un solo día, el 27 de noviembre, 2,62 euros. Y el siguiente día de mayores ingresos es el 19 de enero, 4 céntimos. No, 1,80 €. Y el tercer día es el 14 de diciembre, 1,35 €. ¿Cuánto dinero generó en total desde el 14 de noviembre? Desde el 7 de noviembre, perdón. Desde el 14 de diciembre, octubre, que 14 de octubre de 2025, comencé a publicar. 7 de noviembre se generaron los primeros 2 céntimos hasta el 15 de marzo que estamos grabando hoy. El podcast en este rango horario, en este rango de fechas, 14 de octubre a 14 de marzo, son noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses, generó 4.477 impresiones, es decir, los anuncios se mostraron 4.477 veces y generó 35,98 €. Podemos redondearlo en 36 si me dan permiso. ¿Qué quiere decir esto? Que 36 euros dividido 5 meses, este podcast generó 7 euros por mes. ¿Esto es mucho? ¿Esto es moco? ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? Bueno, esto es poco, claro. Sí. Te digo que suenan 3-4 reproducciones, 3-4 anuncios por cada episodio. Con esto no se puede vivir de un podcast. Esto no cubre los gastos de un podcast. Esto no cubre ni siquiera los gastos de la plataforma. Si yo tuviera que pagar la plataforma, si no me equivoco, el coste de Acast, de la suscripción de Acast, es de 10 euros. Para publicar tu podcast en Acast tenés que pagar 10 euros. Por lo tanto, no cubre los gastos que tiene el podcast.
ya los de la plataforma no los cubre, imagínate todos los demás, ¿no? Los de Riverside, por ejemplo, que estamos pagando ahora. ¿Qué otro? Bueno, algún software que usamos, alguna cosa que usamos, que generalmente usamos todo gratuito, pero si hubiera otro gasto ya no lo cubre y mucho menos sirve para repartir dinero entre los podcasters, que encima somos 5, 6, 7, dependiendo el momento. Pero te diré que recaudar 36 euros en 5 meses es algo que este podcast no logró, o mejor dicho, nosotros no logramos con este podcast, con ninguna de las estrategias anteriores. Ni micromecenazgo, ni suscripciones exclusivas, ni podcast exclusivos para suscriptores, ni patrocinadores externos. Nunca logramos generar 36 euros en solo 5 meses. Lo cual está muy bien. A mí me pone bastante contento generar este dinero, sobre todo porque tengo la plataforma bonificada por un año, así que todo lo que pueda compensar, todo lo que pueda ganar este año es 100% ganancia, solo por grabar un podcast que me divierte mucho. Mientras tanto, seguimos experimentando con esto de la monetización mediante los anuncios, pero lo que más me interesa es todo esto que venimos hablando anteriormente, de que el podcast ahora viene de capa caída, de que nosotros venimos con constancia, venimos trabajando muy poquito, o sea, haciendo pocas cosas para que el podcast tenga nuevas reproducciones, para que el podcast experimente un crecimiento, pero sí venimos trabajando bastante en lo que es la constancia y en construir para los grandes eventos que se vienen de podcast cinematográfico en el futuro. Yo quiero ver el impacto que va a tener no solo en reproducciones, sino también en monetización, cuando, por ejemplo, se estrenen los grandes tanques que tiene pensados Marvel para este año, como son Spider-Man Brand New Day o Avengers Doomsday a fin de año. Ahí, evidentemente, deberíamos ver un impacto en reproducciones, por consiguiente, en las impresiones que tengan los anuncios y también en los ingresos que está generando este podcast.